Hola, mi nombre es Tamara Quiroz Guzmán. Soy mediadora de la Sala de Lectura Monarca 13 en Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Durante esta cuarentena, con motivo del coronavirus, vamos a darles lectura a un cuento diario. Por eso tenemos aquí en exhibición algunos de los que tenemos, para que tú elijas cuál es el que te gustaría escuchar en los próximos días. El día de hoy voy a contarte el cuento El muro de tierra calma, de Carlos Marianidis, con ilustraciones de Pablo de Bella. Se llama El muro de tierra calma. Escucha con atención. Los castores de tierra calma jamás habían tenido peleas entre sí. Cultivaban sus tierras, recorrían a pie los caminos que iban de sus hogares a sus trabajos, o se saludaban de bicicleta a bicicleta. Enviaban sus crías a la escuela, a una misma escuela, y tenían un pequeño estadio de fútbol. El fútbol era lo que más unía a esta aldea, porque cada domingo la selección del este jugaba un partido contra los representantes del oeste. Cuando sucedía, se daban tres posibilidades. La primera, si el este ganaba, sus habitantes le hacían bromas a sus vecinos durante un par de días o más, según lo abultado del marcador. Segundo, si el este perdía, sus simpatizantes recibían las burlas del otro, los que vivían del lado de la colina. Tercero, si el final del encuentro era un empate, se hablaba más del tiempo y de la cosecha y luego de quienes habían estado muy cerca del triunfo. Pero en cualquiera de los tres casos, lo que reinaba en la aldea era la simpatía de los pobladores, que sabían que la rivalidad entre este y oeste era una parte más de la diversión, un juego con que los adultos descansaban de las labores, así como una ronda o una carrera era el modo en que los niños se distraían después de una semana escolar. De un modo extraño, justamente el fútbol fue lo que comenzó a dividir al pueblo. El fútbol combinado con una gran tormenta. Ocurrió que un lunes por la mañana llovió más de lo habitual, suavemente, pero con firmeza. 1, 2, 10 horas. En la noche explotaron truenos espantosos y en la madrugada del martes la radio anunció una alerta meteorológica, es decir, un aviso para tener cuidado y saber qué hacer si el mal continuaba. Durante la jornada, el agua cubrió las calles, llegó a la puerta de muchas casas y a los dormitorios de algunas otras. El miércoles faltaron a sus empleos casi todos los castores que vivían en el este y llegaron a la escuela solo los pequeños que vivían en el oeste, que era el lado más alto de la colina. Por suerte para el pueblo, además de la escuela, la mayor parte de los sembrados estaban en esa zona. Hasta el mismo estadio se había construido ahí. Era la única superficie perfectamente horizontal de toda la aldea. El jueves ya había familias enteras que esperaban auxilio en el techo de sus viviendas. Pobladores del oeste hospedaron a familias o amigos hasta que el tiempo mejorara. Para muchos, la escuela se convirtió en su nuevo hogar. Parecía que todo sería cuestión de resistir unos días, pero la inundación se prolongó por poco más de un mes. El desastre era tan grande que hasta el pueblo vecino hizo llegar. En botes había ropa seca, colchones, alimentos reunidos para ayudar a aquellos que habían perdido hasta lo más mínimo. Y a tanto llegó la desgracia que se dispuso que hubiera un gobernante para cada lado de la tierra calma.
Finalmente, cuando el agua bajó, los aldeanos volvieron a sus campos, pero nada fue igual que antes. Techos volados, paredes derrumbadas, cosechas arruinadas y la tierra convertida en un pantano estéril. Todavía después de meses enteros de trabajo duro, las cosas no mejoraron. Entonces, algunos decidieron abandonar el hogar y mudarse al otro lado de la colina para que nunca más los sorprendiera una catástrofe. El oeste había continuado adelante y no había salvado la cosecha, sino que había sembrado para el resto del año. En la evacuación de la zona inundada, a una familia le siguió otra, y luego otra, y otra más. Por el lado oeste de la colina, ya nadie se acordaba de que alguna vez había llovido tanto. La vida ahí seguía normalmente. Por supuesto, también los partidos de fútbol. Entonces sucedió algo que nadie quería. El este comenzó a escuchar del otro lado el modo de las burlas del oeste. Lo que en un principio había sido una broma por alguna mala jugada o un penalti fallido, se mezcló con la mala suerte en las cosechas y los inútiles que habían quedado los campos del rival. Cada domingo, al final del partido, los campesinos se enfrentaban a puñetazos en las calles. Poco a poco, las cosas se fueron confundiendo hasta llegar a pensar que el equipo que ganaba un juego y los campesinos simpatizantes de ese equipo eran los mejores en todo, en el fútbol, en el trabajo, en el estudio, en el hogar. Así, el este quedó enfrentado con el oeste por una tontería. Mientras esto ocurría, los pobladores de Tierra Calma, inundada, seguían cruzando al otro lado para llegar a sus labores, a su escuela, seguir visitando a sus familiares y amigos. Sin embargo, cada vez era mayor la cantidad de castores que se quedaban en el lado más alto, para tratar de hacer ahí un nuevo hogar y comenzar una nueva vida. El gobernante del este pensó que si todo el pueblo se iba, no habría quien cobrarle los impuestos. Y por su parte, el gobernante del oeste comenzó a temer por su lado de la colina invadida, la cosecha no alcanzaría para alimentar tantas bocas. Un día en la noche, a la mañana, nadie supo cómo apareció. Toda Tierra Calma amaneció dividida por un muro altísimo, vigilado en ambos lados por topos armados. A medida que se repartían los intentos de cruzar en cualquier dirección al muro, fue rodeado por gruesos alambres de púas y profundas zanjas de agua sucia. Y tanto tiempo se mantuvo esta situación que llegaron a nacer castores que no pudieron vivir con sus hermanos, y hubo abuelos que no conocieron a sus nietos. Al cabo de unos años, los ancianos y en las aldeas debieron resignarse a no volver a ver a sus familiares y amigos que habían quedado del otro lado. ¡Qué tristeza! Hasta que una noche, el presidente de un país vecino decidió prestar su ayuda e invitó a todos los habitantes de Tierra Calma a pasar un costado del muro a través de su territorio. Así fue, sin que los guardianes pudieran impedirlo, las grandes familias volvieron a reunirse, padres, hijos, nietos, primos y amigos. Y para celebrarlo, el este y el oeste jugaron un partido de fútbol. Lo empataron a propósito, para que nadie hiciera bromas. Luego se abrazaron. De pronto, con solo verse las lágrimas de alegría, comprendieron que todo el pueblo tenía un solo deseo. Y se dirigieron hacia el muro.
todos provistos de martillos, palas y picos. En silencio, se detuvieron frente a los centinelas, frente a los topos. Los topos vigilantes se miraron entre sí, pensando que su hora había llegado, y cerraron los ojos dispuestos a morir. Esperaron en silencio, pero apenas un minuto duró su eternidad. Cuando alzaron los párpados, nuevamente se encontraron con los castores más pequeños de la aldea que les estaban ofreciendo una flor. Un muro como el de este cuento existió realmente hace mucho en Alemania. Se construyó en 1961 y dividía toda la ciudad de Berlín y estaba vigilado por soldados que le disparaban a quienes intentaban cruzar del otro lado. Finalmente el muro fue destruido a martillazos, como el de esta historia, por los habitantes de la ciudad en 1989, 28 años después. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Bien, te invitamos a que nos sigas en Face, Sala de Lectura Monarca, le des un clic a nuestra página y nos solicites cuál es el cuento que te gustaría escuchar para el día de mañana. ¡Hasta la vista!